La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, tiene una amplia trayectoria profesional. Es la primera mujer que se desempeñó como notaria pública en el Distrito Federal. Encabeza la lista de las 50 mujeres más poderosas de México y es considerada dentro de los 300 líderes más influyentes del país. La revista Newsweek la reconoce como una de las 150 mujeres más audaces del mundo. Es en la Universidad Nacional Autónoma de México donde Sánchez Cordero obtiene la licenciatura en Derecho. Más tarde, hace un posgrado en el University College of Swansea, en Gran Bretaña. Tiene 3 doctorados honoris causa otorgados por las Universidades Autónoma de Morelos, Autónoma de Nuevo León y la Interamericana de Morelos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Sin Etiquetas. Yo tengo el privilegio de entrevistar a la ministra Olga Sánchez Cordero. Olga, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Te conozco hace muchísimos años. A ti, a tu esposo, a tu padre, a tu hermano, y la verdad es que es un privilegio hoy estar contigo en Sin Etiquetas. Este programa se trata de conocer el lado humano de Olga Sánchez Cordero. Yo te agradezco mucho, Fernando. Efectivamente, nos conocemos hace muchos años, yo diría muchas décadas o algunas décadas. Pero es un privilegio también estar platicando contigo y sobre todo también transmitir a tu auditorio aspectos, como tú acabas de señalar, humanos de un personaje público. Y en mi caso, pues, desde luego soy un personaje público. Desde luego. Y me da mucho gusto. Y para mí es un privilegio. Olga, naciste en la Ciudad de México. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras niña? Esto lo he pensado mucho, porque cuando yo era niña, asistí al Colegio Francés del Pedregal. Un colegio de monjas. Era un colegio de monjas, es un colegio de monjas. Una maravilla de colegio. Creo que a mí el Colegio Francés me sirvió para realmente formarme en valores, en ética, sobre todo, en religión también, pero bueno, dejando al lado la religión, yo creo que es un gran colegio precisamente por los principios y los valores que te inculca. En la familia, somos una familia de 6 hermanos, yo soy la mayor, somos 3 hombres y 3 mujeres, y desde luego mi padre, bueno, esto no les gusta mucho a mis hermanos, pero desde luego tenía, ciertamente como yo era la mayor y su consentida, por eso no les gusta, por lo de consentida, claro. ¿Verdad? Pero muy feliz con mi madre, con mi padre, en una burbuja de cristal, y esto lo he dicho en varias ocasiones. En realidad, en ese momento yo no conocía de carencias ni económicas, afortunadamente para mí y para mis hermanos, ni tampoco, y esto más importante todavía, de carencias afectivas. Realmente mis padres nos cuidaron y fueron unos padres muy cariñosos con nosotros. ¿A qué jugaba Olga Sánchez Cordero de niña? ¿A las muñecas? Me gustaba mucho, fíjate que inclusive me llegó a gustar el fútbol. Ándale. El fútbol soccer, para jugarlo yo, Ya. Y creo que tengo una nieta que también le encanta jugar fútbol. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Todavía veo mucho los partidos y me encanta. También, obviamente, el baloncesto y el voleibol. Eran más o menos los deportes que nosotros practicábamos en el Colegio Francés. Ya, muy bien. Oye, y tú entraste en 1967 a la UNAM, a la carrera de Derecho, una carrera que ha acompañado pues, a toda tu familia, ¿no? Yo he dicho que a la UNAM no solamente le debo mi formación profesional, que ya de por sí es decir muchísimo, la de mi esposo, la de mis hijos, la de mis padres. Además, mi padre fue maestro de la Facultad de Derecho más de 45 años hasta que falleció. Y fue notario público y tu madre abogada. Fue notario público y mi madre también estuvo estudiando Derecho. No, fíjate que mi madre lamentablemente abandonó
la Facultad de Derecho en tercer año, porque en ese tiempo, y sí quiero remarcarlo, en ese tiempo se veía mal que una mujer casada continuara con sus estudios profesionales. No era bien visto por la sociedad, entonces ella optó por casarse, por cierto, con su maestro, porque mi padre fue su maestro en ese tiempo, y dejó la universidad, lamentablemente, porque a mí me hubiera encantado que mi madre hubiera tenido el título también de abogada. Sin embargo, eso no le resta méritos para ser una mujer, para haber sido, porque falleció muy joven, una mujer muy culta, le encantaba leer, le encantaba leer. Yo me acuerdo que sus novelas preferidas eran las de Taylor Cadwell, como me acuerdo de esta de Esplendor, de la era de Esplendor, de la era de oro de Grecia, que la tenía, de María Antonieta, de Stefan Zweig también, que eran, digamos, historias noveladas de personajes. Sí, novela histórica. Novela histórica. Y bueno, era una mujer muy culta. Ahí en la UNAM le debo no solamente esto que te digo, mi formación profesional, sino algo más importante, el conocimiento de la realidad social de mi país, que yo no conocía, porque yo estaba en el colegio francés, en un colegio de monjas. Entonces, yo me enfrenté a una cruda realidad en la universidad, a una realidad lacerante en muchas ocasiones, una sociedad inequitativa, y ahí fue donde empecé yo a aprender el tema de los derechos humanos. A tomar conciencia de A tomar conciencia el tema de los derechos humanos, el tema de las libertades, y te quiero decir algo más importante, de mi propia libertad. Claro. Entonces, ahí fue cuando empecé yo el estudio de los derechos humanos, pero no solamente el estudio, a vivir a plenitud. La falta de derechos. La falta de derechos humanos que existía, la falta de libertades. Y, bueno, viene el movimiento de 1968. ¿Tú qué posición tomaste? Ahí me incorporé. Yo me incorporé en el movimiento 68, precisamente como todo joven, con la idea, porque los jóvenes tenemos, ya no soy joven, pero los jóvenes tienen la idea de cambiar el mundo. La utopía maravillosa. La utopía maravillosa de poder cambiar el mundo para un mundo mejor, para un mundo más justo. Y esta fue nuestra bandera, pero además otra más importante, las libertades, en donde no teníamos las libertades que tenemos hoy. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de todas las libertades de expresión, no las teníamos. Todo pasaba por el tamiz de la Secretaría de Gobernación, todo. Sí, así era. Era censura previa. Hoy, pensar en censura previa, nunca, nunca. Pero ¿sabes una cosa? Y quiero de verdad concluir con esto, en este tema. Los jóvenes de hoy no aprecian las libertades que tienen porque no les ha costado trabajo conseguirlas. Tienes toda la razón. Nosotros sí. Tienes toda la razón. Bueno, fuiste una mujer muy activa, una activista social en su momento, de una familia de abogados, pero además eras una chica, eras una jovencita que seguramente le gustaban las fiestas también, le gustaban las reuniones con amigos. ¿Cómo era esa época? ¿Bailabas, no bailabas? Mira, qué bueno que lo dices, porque hoy tampoco los jóvenes lo entenderían. Nosotros no teníamos estos, lo que llaman ellos antros, ni discotecas. Nosotros teníamos tardeadas. Y cafés cantantes en esa época. Y cafés cantantes, pero tardeadas. Y sí, efectivamente, en los años 60, y a mí me tocó, usábamos minifalda. Por supuesto que sí, porque fue la época de, pues... de la revolución sexual, entre otras. Entre otras. Y desde luego, temas muy actuales en esa época, parte del rock and roll, que eran las tardeadas, que era maravilloso el rock and roll. Ahí empezó el rock and roll. Claro. Ahí empezaron los Beatles. Ahí empezaron también todos nuestros, bueno, César Costa. Sí, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Bueno, Popotitos, ¿te acuerdas de esa canción? Por supuesto. Y estas otras canciones de Rock del Angelito. Sí, cómo en fin, bueno, ¿qué te puedo decir? Alberto Vázquez, Angélica María. Angélica María. Todos son de esa época, sí. Todos son de esa época, ¿Y precisamente. te gustaba ese tipo de música? Me encantaba.
y era la música que nosotros escuchábamos y bailábamos en las tardeadas, el rock and roll y después el twist. Ah, claro. Te recordarás del twist. Por supuesto. Bueno, para los chicos de esta época que son chicos pop, pues esto es ya la prehistoria, mi querido Fernando. Todavía en la boda de una hija mía hace no mucho hubo rock y twist. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos en esta charla deliciosa con la ministra Olga Sánchez Cordero. Continuamos con Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Olga Sánchez Cordero es autora de múltiples publicaciones en el ámbito del derecho. La docencia también tiene un lugar importante en su vida. Es coordinadora de la Cátedra de Derecho Notarial en la Academia Mexicana de Derecho Notarial y ha impartido clases en distintas escuelas privadas y en la misma UNAM, en donde es maestra titular por oposición de la Cátedra de Sociología General y Jurídica. Entre los múltiples premios y distinciones obtenidas a lo largo de su carrera se encuentran la presea Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada en 2012 por la Universidad del Claustro de Sor Juana, la medalla Omecíhuatl 2008, conferida por el Gobierno y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y el galardón Mujeres que hacen la diferencia, entregado en Seattle en el International Women's Forum, que se da a mujeres líderes que han abierto oportunidades a otras mujeres, siendo la única latina en recibirlo. El Patronato de la Mujer del Año en la Ciudad de México la nombró Mujer del Año 2004. Estamos de regreso en Sin Etiquetas con Olga Sánchez Cordero, charlando de ella, de su vida, de quién es. Bueno, ya platicamos un poco de música. ¿Hoy te sigue gustando la música? ¿Qué música te gusta? Depende. Mira, tengo que estudiar mucho porque tengo que preparar todos los asuntos. Precisamente el día de hoy, dentro de unos momentos, voy a tener un asunto muy interesante, muy importante, una acción de inconstitucionalidad. Cuando estudio mis asuntos, me gusta escuchar la música clásica. Siempre escucho música clásica. ¿Y algún autor en particular? Todos, en general. Me encanta Beethoven, me encanta Bach, me encanta. Todas estas músicas las escucho como, digamos, algo para no distraerme, sino al contrario. Es una música para poder estudiar y para poder realmente concentrarme en lo que estoy leyendo y estudiando. Pero desde luego, cuando estoy en una cena o cuando tenemos una reunión de amigos, pues lo que más me gusta, la verdad, es música romántica. Bueno, Manzanero para mí es una estrella, ¿verdad? Sin duda. Pero también Marco Antonio Muñiz. Bueno, te estoy hablando también de gente que a lo mejor ya no escuchan los jóvenes. Pero bueno, Marco Antonio Muñiz, José José en su buena época, qué maravilla, cómo cantaba, qué voz tenía. Y bueno, y las canciones tan románticas que todavía, ¿verdad? Escuchamos ahí en un romanticismo a lo mejor un poco lejano, pero qué bueno que las escuchamos a pesar de la edad que tenemos. Por supuesto, y la música siempre es una buena compañía en todos sentidos. Además de la música, Olga, ¿te gusta otro arte? ¿Te gusta la pintura, la escultura? Sí, me encanta la pintura. La danza. Me encanta la pintura me fascina, cómo me gustaría tener más recursos para comprar más obras, pero pues no, cada vez, a veces son más elevados los precios de las pinturas, pero me encanta las pinturas, me encanta la pintura. Y ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que están surgiendo pintores muy jóvenes, mexicanos. Extraordinarios. Hay una escuela en Chiapas de pintores chapanecos que, bueno, yo digo que le quieren hacer competencia a los pintores oaxaqueños. Qué bueno que lo mencionas, porque todo el mundo habla de la escuela de Oaxaca. Bueno, y que es maravillosa, ¿eh? Es extraordinario. La escuela de Oaxaca es maravillosa. Sí, Andriache. Ahora hay un muchacho muy interesante en la misma escuela de Oaxaca, Montes, pero esta escuela que te platico yo de la escuela de Chiapas, bueno, está surgiendo como algo maravilloso, ¿eh?
Así que acabo de inaugurar algunos murales que pintaron en una iglesia ahí en San Cristóbal, entonces de San Agustín. Entonces, bueno, te da gusto que se retome la pintura por otros artistas maravillosos mexicanos. Y además de la pintura, platícame, ¿qué haces como hobby? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Que es poco. Sí, muy poco, me imagino. Que es poco. Mira, realmente disfrutar a mis nietos. ¿Tienes 7 nietos? Tengo 7 nietos, 4 niñas y 3 niños. Okay. Y este fin de semana, que fue un fin de semana largo, una de mis nietas me dijo, abuela, porque así me dicen, ¿eh? Abuela. Muy categórica la expresión. Muy fuerte, pero muy bella. Muy ¿no? fuerte. Abuela, ¿a dónde vamos a ir este fin de semana? Le digo, ¿por qué, mija? Sé, porque es viernes último de mes y tenemos el día libre porque los maestros creo que se reúnen a unos cursos o a unas pláticas en la Secretaría de Educación y el lunes también. Así que tenemos 2 días libres. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, esa abuela, ¿dónde vamos a ir? Pues teníamos que ver a dónde íbamos a ir porque no había de otra. Y entonces nos fuimos al norte, nos fuimos a Nuevo León, a la zona citrícola, en donde existe una huerta, pues ya de 5 generaciones de la familia de mi esposo, y allá fuimos a dar estos 5 días. Y me estabas platicando fuera del aire una anécdota de este fin de semana. ¿Qué pasó? Cuando regresábamos, ya en el avión, yo le pregunté a uno de mis nietos, que tiene 6 años, le dije, oye, Fer, ¿y qué fue lo que más te gustó? Y entonces me dijo, yo pensé que me iba a decir, porque plantaron un naranjo, acariciaron un marranito que acababa de nacer y liberaron a unas abejas reinas de unos panales porque con esta... tenemos abejas precisamente para la floración Claro. de los nogales y de los cítricos. Okay. ¿No? Y entonces, bueno, para ellos fue interesante que las abejitas llevaran polen de árbol en árbol, sí, y que se diera una floración mejor con las abejitas. Pero no fue lo que más le gustó. Pero no fue lo que más le gustó. Y le dije, bueno, ¿y entonces qué fue lo que más te gustó? Tiene 6 años. Y me dice, las historias del abuelo. Le digo, ¿cómo que las historias del abuelo? Dice, sí, lo que nos platicó el abuelo. Las historias de la huerta del abuelo. Y le digo, ¿cuál te gustó más? Y dice, la de aquella mujer que con un palo ponía una manta o una sábana y entonces la alzaba y todo el mundo decía, ya llegó la Llorona, ya está la Llorona. Todo el mundo salía corriendo y mientras ella se robaba las gallinas de donde estaba la manta esta que alzaba. Y otra de un sacerdote, imagínate un sacerdote, allá por los años de 1920, sí, antes, justo despuesito de la Revolución, sí, claro, que estaban allí escarbando los tesoros disque enterrados, claro, por los revolucionarios, y le habían dicho al padrecito que ahí había un tesoro enterrado. Entonces estaban dándole a la pala, desenterrando, que no encontraron nada, pero bueno, dándole a la pala, ¿verdad? Y rezando. Y entonces de repente se voltea uno de los que estaban dándole a la pala, desenterrando ahí supuestamente el tesoro. Le dijo, ¿quién rezo? ¿Yo? Y entonces el padre dice, ¿cómo que quién rezó? ¡Yo! ¡Vámonos! Tan simpáticos. Dice que eso era lo que le gustó más que, claro, más que las abejas y más que todo, las, claro, historias del abuelo. El abuelo es Eduardo García Villegas. El abuelo es mi esposo. Que es notario público también. Tu relación con él empieza pues de muy jovencitos, tienen la misma edad, se conocen en la facultad. Desde el mismo primer día que entramos a la Facultad de Derecho, nos conocimos. Y a partir del momento en que yo lo conocí, pues ya, definitivamente fue maravilloso porque tenemos casi 50 años de conocernos y 46 de casados. Qué maravilla. Además es un señorón. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es el compañero de mi vida. Sí. Así lo puedo describir yo. ¿Y tú cómo te describes como esposa?
también compañera de vida. Sí. Eso sería todo, que es decir todo y es decir mucho. Claro, es decir mucho. Bueno, vamos a un corte rápidamente, si me permites, Olga, y regresamos en un momento más en Sin Etiquetas con Olga Sánchez Cordero. No se vaya, esta charla vale la pena. Continuamos con Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En reconocimiento a su trayectoria, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León instituyó la presea Defensa de los Derechos Humanos Olga Sánchez Cordero. Además es integrante de diversas organizaciones como la International Association of Women Judges y miembro numerario número 1 del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica. Estamos de regreso en Sin Etiquetas, esta vez charlando con Olga Sánchez Cordero. Olga, tienes un trabajo difícil, bello, es apasionante porque aquí se hacen las leyes de este país. Este programa se llama Sin Etiquetas porque procuramos no etiquetar a la gente, no hablar de su trabajo. Sin embargo, llevas ya muchos años en la Suprema Corte de Justicia. Yo espero que no tengas ganas de retirarte pronto. Creo que gente como tú hace falta en este país. Mira, no es que yo me quiera retirar, yo me tengo que retirar después de 21 años, de casi 21 años de estar en esa Suprema Corte de Justicia. Yo creo que no hay honor más grande para un abogado o para un estudiante de la carrera de Derecho que llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de su país, y en este caso de su país, de México. Hace ya 20 años, ya cumplí 20 años, voy a cumplir 21 años y termino el ciclo de la designación por parte del Senado de la República. Lo termino el 30 de noviembre de este año, después de estos 21 años. Nosotros en la Suprema Corte interpretamos la ley, la interpretamos para aplicarla. Y sí creamos el derecho, pero lo creamos a través de la interpretación, a través de los precedentes y a través de la jurisprudencia. Claro. Decidimos los casos más difíciles de nuestro país. Yo te puedo decir que ha habido casos emblemáticos que a mí en lo personal me ha tocado presenciar, resolver, que estén bajo mi ponencia o de otras ponencias de otros de mis compañeros, pero al final del día hacemos derecho, creamos derecho, realizamos justicia material y hemos tenido grandes casos, grandes casos que han pasado por nuestras manos. Yo te puedo mencionar de mis primeros, hace ya prácticamente 2 décadas, Ok. 2 décadas, como fue el caso de Aguas Blancas, Lo recuerdo perfectamente. como fue el caso de Fobaproa, Sí, como fue el caso del anatocismo, evidentemente. Es algo que llevaste tú. que lo llevamos. El caso Fobaproa yo lo llevé. Tú lo Por llevaste. primera vez en la historia de este país, a nivel cupular, se resolvió. Demandaba a la Cámara de Diputados, que es la representación popular por excelencia, al presidente de la República, que es el Ejecutivo Federal, y resuelto por la única instancia y última, la Suprema La Corte. Suprema Corte. Entonces, fue un caso emblemático. Después hemos tenido otros casos, también muy difíciles. Uno, por ejemplo, el de Florence Cassés, que me Claro. tocó a mí resolver bajo mi ponencia. Pero hemos tenido otros muchos, no solamente Cassés, Teresa y Alberta, las indígenas. Últimamente la de Adriana Manzanares, otra indígena, acusada de haber matado a su pequeño hijo justo recién nacido. El tema de la inseguridad en este país sigue teniendo vigencia, lamentablemente. Como tú sabes, bueno, pues yo he sido un latoso en ese sentido, ¿no? Un ciudadano incómodo y que ha incomodado a muchos, ¿no? ¿Tú qué le dirías hoy a la gente? ¿Qué le diría la ministra? Yo creo que nos hace falta educación, sí, pero desde las familias. A ver,
¿Yo qué le diría? Sí, todavía es una asignatura pendiente. Sí, todavía el tema no está resuelto ni totalmente resuelto. Va mucho mejor, pero no está resuelto. Va mucho mejor, pero yo recuerdo que tú empezaste con el moño o el listón blanco. Es correcto. El listón blanco que significaba la paz. Yo me acuerdo que organizaron esta marcha, gran marcha por la paz, todos vestidos de blanco. Yo me acuerdo perfectamente. 10 años después del listón blanco, por cierto. Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que volvernos a poner un listón blanco. Yo creo que tenemos que volver a apostar por la paz en nuestro país. Y con ello a lo mejor tomar conciencia. Y yo creo Pero que... es una cuestión, permíteme terminar, no nada más de las autoridades. Es una cuestión de la sociedad civil. La sociedad civil se tiene que involucrar en esta cuestión de la paz y de la seguridad. No es solamente una tarea pendiente del gobierno, es también una tarea pendiente de la sociedad. Yo creo que es sobre todo, Olga, si coincides conmigo, de la sociedad. De la la educación sociedad. se da en las escuelas, sí, pero sobre todo se da en casa. Yo me acuerdo haber tenido dos maestros maravillosos, uno de civismo y uno de historia, que recuerdo con enorme cariño y agradecimiento. Y gracias a ellos soy lo que soy hoy. Pero también recuerdo que mi abuelo me enseñó el centro de su mano, que mi padre fue un hombre recto en un negocio difícil. Precioso. Precioso, en esa época, un negocio muy bello. Y a mí me educaron en casa, me enseñaron valores en casa, más allá, como tú decías hace un rato, de temas religiosos. Entonces yo sí creo que tenemos que tomar conciencia de que somos los ciudadanos quienes hoy verdaderamente podemos cambiar. Ciudadanizar. Yo te voy a poner dos ejemplos en la Ciudad de México, que los estoy poniendo en mi conferencia, de cómo podemos avanzar en una cultura De legalidad y de civilidad. legalidad, en una cultura de legalidad y de paz social. Y son dos ejemplos de aquí de la Ciudad de México. Uno de ellos es que cuando tú y yo éramos jóvenes, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero bueno, cuando tú y yo Pero éramos tú te jóvenes... ves mucho más joven que yo. Gracias. No es así, pero bueno. Mira, cuando tú y yo éramos jóvenes, se manejaba a base de claxon. No se dejaba de tocar el claxon todo el tiempo. Vivíamos con el claxon. Es verdad. Hoy no se toca el claxon en la Ciudad de México. Sí. No sé si hayan ustedes percatado. Solo se toca en emergencias. Cuando alguien se te va a chocar o te va a dar un golpe inmediatamente, o cuando alguien se va a atravesar, o en una emergencia. Pero ya no se toca el claxon en la Ciudad de México, que era un gran contaminante auditivo. Sí, por supuesto. Nadie toca el claxon en la Ciudad de México. ¿Cómo hemos avanzado? Imperceptiblemente, a lo mejor no, a lo mejor conscientemente, o a lo mejor sí, a base de cultura cívica. Otro ejemplo, el alcoholímetro. El alcoholímetro en la Ciudad de México es incorruptible. Incorruptible. Sí, yo de hecho Incorruptible. le ayudé a Manuel Mondragón a hacerlo cuando era presidente del Consejo Ciudadano. Bueno, es una belleza. Bueno, es una belleza. Ya sabes que si tú tomas una copa, no vas a manejar. Porque seas quien seas, ministro de la Corte, secretario de Estado o quien seas, Sí, te vas al torito. si tú manejas, tienes que cumplir 36 horas de arresto, que si bien es cierto, te conceden una suspensión, pero al final, al negarte el amparo, tienes que volver a compurgar tus horas faltantes Es correcto. de 36 horas. Y los oficiales que están a cargo de este alcoholímetro son incorruptibles. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicimos en la sociedad para avanzar en el tema? Avanzamos en el tema. Y son dos ejemplos de ciudadanización y son dos ejemplos de cultura cívica que yo pongo que se puede. Se puede. Otro aspecto que tenemos que avanzar, y yo aquí quisiera dejar el mensaje en la cuestión de la basura. Todavía no hemos avanzado lo suficiente para tener una ciudad limpia, para tener pueblos limpios. Todavía no tenemos la cultura ecológica de la basura. Y el siguiente paso será clasificar la basura. Claro. Fíjate. Sí, sí. Entonces, en orgánicos, no orgánicos, vidrio, etcétera, con las 3 clasificaciones tradicionales que tenemos. Pero podemos avanzar mucho. Yo coincido contigo y yo creo además, yo decía hace muchos años cuando participé en esos movimientos sociales, ¿no? La corrupción es un problema que significa hoy un 100%.
Los ciudadanos somos el 50%. Si nosotros no participamos, terminamos con el 100% del problema. Exactamente. Entonces, los ciudadanos tenemos que poner de nuestro lado. Exactamente. ¿Cuántos ciudadanos han querido corromper precisamente a los oficiales del alcoholímetro y no han podido, eh? Sí, así es. No han podido. Así Y es. ese 50% que quería obtener una ventaja, no lo han podido obtener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sociedad ya va avanzando. Ya va avanzando. Pero nos urge avanzar Mucho más. rápido, más y más rápido. Oiga, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Se pasó rapidísimo esta entrevista. Es una lástima. Es una lástima. La verdad que charlar contigo es una delicia. Gracias. Yo les agradezco al público de Sin Etiquetas el que nos hayan acompañado hoy en esta deliciosa charla con Olga Sánchez Cordero. Y Olga, te agradezco mucho el que nos has recibido aquí en tu despacho y el volverte a ver. La verdad es que me ha dado un gusto enorme. Muchas gracias, Olguita. Gracias a ti y gracias sobre todo a tu auditorio que está viéndonos. Y de verdad, Fernando, te recuerdo con afecto. Muchas gracias, Olga. De la misma manera y saludos. Gracias. Bueno, pues hemos terminado una edición más de Sin Etiquetas. Muchas gracias.